Damos gracias a Dios que estamos aquí en esta mañana. Les invito a todos a buscar en el Salmo 46. Recuerden que los anuncios los hacemos después que termina la transmisión. Así que ahí se harán todos los anuncios, incluyendo cuestiones de funerales, cualquier cuestión que esté de preocupación en vuestras mentes. Así que vamos ahora a desconectarnos de todo para estar en la palabra. Y les felicito, hermano Pedro. Sí, vamos a ponernos de pie para leer el Salmo 46. Salmo clásico, muy conocido, ¿verdad? Es algo así al estilo del Salmo 23, no tan conocido como el Salmo 23, pero es probablemente el segundo que está compitiendo con otros como el Salmo 90, entre los más conocidos. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selah. De ríos sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios lo ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Todos juntos leemos esa palabra. Selah. Quedó mal. Vamos a ver otra vez la última expresión. A ver si se unen conmigo. Muchos dirán, esa palabra, ¿qué significado tiene? Cuando yo diga la última expresión, decimos todos Selah. Imagínense miles y miles de israelitas alrededor del tabernáculo, allá en Jerusalén, el monte de Sión, en la ciudad de Sión, escuchando este salmo. Y al final, o cuando había un silencio así, todos se unían. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Quedó mejor. Pueden sentarse, vamos a orar. Señor, gracias por este salmo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tener estas poesías inspiradas, Señor, y llegan hasta nosotros para hablarnos sobre quién eres tú y sobre todo lo que tú has hecho y haces por nosotros. Y también lo que nosotros tenemos que hacer por ti, Señor. También nos hablas de las grandes profecías de tu escogido el Mesías. Cuántas cosas en estos salmos. Pero sobre todo, Señor, te alabamos porque tú nos recuerdas que tú eres nuestro amparo y fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien quiere los puntos principales, los básicos, con números romanos, como digo yo, los pueden tener allí en blogpastoral.com o apuntepastoral.com. Pueden tenerlos allí para que los puedan marcar con los versículos bíblicos. No les pongo los subpuntos porque a veces hay por cada punto, yo tengo a veces 4 y 5 ideas. Y no quiero que nadie se entretenga de la enseñanza de la palabra de Dios por culpa de ver una lista. Eso lo descubrí hace tiempo y me ha dado resultado. Luego lo pueden ver si yo lo pongo, si no vía correo electrónico para los que ven esto y quieren puntos completos, el sermón completo lo pueden pedir ahí vía electrónica. Este salmo comienza diciendo, Jehová ¿qué? O Dios es ¿qué? Nuestro amparo y fortaleza. Pero al final termina diciendo o recalcando lo que dice durante el salmo en una expresión. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.
lo cual lo hace como un ser que está por encima de la mitología, como muchos están diciendo, quiero que sepan. Un ser por encima de cualquier fábula o cualquier historieta. No, es un ser histórico, un ser espiritual que nadie puede describir. Nadie puede verlo, como bien nos advierte la palabra. Si alguien que ve a Dios morirá. Por eso es que Jesucristo vino. La imagen visible, dice Colosenses, del Dios, la imagen visible del Dios invisible. Por eso es que vino Cristo. Ahora, quisiera compartirle esta mañana este salmo para que recordemos la confianza que nosotros podemos tener y practicar en tiempos difíciles. Y la semana que viene haré lo mismo, pero con una historia. Y la idea será entre la espada y la pared. Pero cuando estamos en este salmo, la idea no es muy difícil, no es muy complicada en cuanto a esto de que a veces podemos vivir entre la espada y la pared en circunstancias difíciles. Y cuando estamos en momentos difíciles, este salmo nos recuerda que tenemos que recordar quién es nuestro Dios. Y cuando vemos la historia de este salmo, no cabe duda que hay que recordar historia del Antiguo Testamento, sobre todo allí en Segunda de Reyes. Márquenlo solamente, no se pongan a buscarlo. Segunda de Reyes, capítulo 19. Cuando Sennacherib, el famoso general sirio, rodeó la ciudad de Jerusalén. La ciudad que estaba en el monte de Dios. La ciudad de paz, Jerusalén, la ciudad de paz. Y la paz se había acabado, solo porque estaban rodeados. No es fácil cuando uno se encuentra rodeado, ¿verdad que sí? Podemos encontrarnos rodeados de problemas y circunstancias difíciles, como este famoso virus, llamada pandemia. Podemos encontrarnos rodeados en circunstancias difíciles cuando la economía parece que está quebrando y que va a quebrar y que va a estar peor. Y nos podemos encontrar en situaciones difíciles solo en pensar en dificultades familiares cuando uno dice ¿qué pasaría si la economía o si los problemas continúan como van y vamos en caída? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si las iglesias continúan, algunas cerradas, otras a medio abrir como esta? Otras, por cierto, quiero decirles y recordarles, en muchos países no han podido abrir. ¿Qué pasaría si todo se pusiera peor? Yo creo que es en esos momentos donde solo podemos recurrir a nuestro Dios y recordar que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y que Dios es nuestro refugio, como dice el versículo 11. Y por eso yo quiero enfatizar este salmo para recordar sobre nuestro refugio, nuestro Dios. La idea del general Sennacherib cuando rodeó, si el salmo fue resultado de esa operación militar del enemigo del pueblo de Dios que invadió en ese momento los asirios, si fue ese el momento histórico que dio como resultado este salmo, todavía hay dudas, hay momentos que uno puede sospechar una cosa, pero el gran consenso de los comentaristas, de los teólogos es ese. Si es así, imagínense estar en una ciudad donde cuando usted se suba a los muros de esa ciudad, usted solo ve ejércitos y ejércitos, miles y miles y miles. Usted da la vuelta y usted dice, ¿qué vamos a hacer? 200,000. No hay comida porque la comida se acaba. Aún peor, uno puede estar sin comida, pero no sin agua. Hay un límite para estar sin agua. Algunos es de días, otros pueden estar hasta 40 días, otros pueden estar un poquitico más, pero eventualmente comienza el sistema a quebrarse. El organismo quiebra. Todo estaba en crisis. Estaba la advertencia de que en otras ocasiones que existió hasta canibalismo.
En algunas ocasiones comieron hasta el estiércol. O sea, los jóvenes, you know what I'm talking about? El pupo de las vacas y de los caballos, de los burros también. Que tomaba valor, hasta la Biblia nos describe que tomó valor extraordinario. Valía. ¿Usted se imagina? Una sopa de pupo. Las cosas que pasaban. Nosotros no tenemos a veces ni idea. Pero creemos que las iglesias han de prepararse constantemente para vivir confiando en la creencia verdadera que nosotros tenemos de que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y por eso queremos examinar este salmo, porque para empezar este salmo nos lleva a una pregunta de 3 preguntas que yo quisiera considerar, siendo la primera, ¿cómo es la descripción de nuestro Dios? ¿Cómo es esa descripción de nuestro Dios? ¿Quién es el divino refugio o como divino refugio? Porque la Biblia lo presenta como amparo, fortaleza, refugio, etc. Pero al final el versículo lo recarga, es la segunda ocasión del pasaje de la poesía, diciendo que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pero ¿cómo es este refugio? ¿Cómo es? Sería bueno conocer a Dios más de cerca, ¿sí? ¿No creen? Les voy a decir algo. Un hermano me pidió que predicara sobre este salmo. Y yo dije, bueno, total, si ya he pospuesto mi serie de Génesis, pues seguimos posponiéndola porque los momentos requieren esto. Ayer nos reunimos los pastores locales hispanos de nuestra asociación para hablar un poco más sobre cómo actuar de una manera pastoral nuestras iglesias, cómo han de actuar en estos tiempos difíciles en que estamos y que van a ponerse peor, cómo vamos a actuar y a reaccionar. Una de las cosas que nosotros concluimos entre todos, además de la predicación y de la iglesia, cómo ha de trabajar y aprender a trabajar más en célula, porque ese es el futuro en tiempos difíciles. Cuando las iglesias están cerradas, ese es el futuro, no hay otro. A menos que uno quiera estar de llanero solitario. Pero en cuanto a la fe, ¿cuál es el futuro? Quizás es clave que conozcamos a nuestro Dios. El pasaje describe a nuestro Dios como el Dios que es nuestro amparo. Dios es nuestro amparo, amparo. La palabra amparo aquí sería en el texto original o es también refugio. Él es nuestro refugio. Él es el lugar donde nosotros podemos ir cuando no podemos más. Más, una ciudad que estaba cercada como esta que nos recuerda este salmo, la ciudad de Jerusalén, cercada por el general, sitiada general Sennacherib y todo. Eso fue en el 701 a.C., por cierto, si alguien quiere ese detalle. Cuando miramos eso y nos imaginamos, debe haber sido algo horrible. En ese tiempo, en una época así, ¿qué hacer? Sería bueno entonces recordar que nuestro Dios es nuestro refugio. Cuando los matrimonios comienzan a quebrar y a fallar y a fracasar por el estrés de los momentos difíciles, ¿qué van a hacer? ¿Qué tal recordar que Dios es nuestro refugio? Cuando las iglesias comienzan a quebrar, ¿qué pasa? No podemos tapar el sol con un dedo. Cuando uno ve las personas que ya empiezan a desbandarse, cuando uno ve todo esto, y esto es algo que en la pastoral hemos notado, decimos entonces, ¿qué se va a hacer? Quizás es el momento donde Dios está diciendo, mírenme como refugio. Dios es nuestro refugio. Porque las iglesias no pueden ser refugio. No pueden ser. Las instituciones, las denominaciones no pueden ser refugios. Un libro puesto como un amuleto en la esquina de una cama o en la sala, la Biblia tampoco es refugio. Si no se lee, si no se estudia, si no se medita, si no se aprende. No es refugio, no funciona. Los pastores no son refugios. Por eso está la advertencia que aunque es una poesía de consuelo y de esperanza, es en cierta medida una advertencia. Salmo 23, Jehová es para que los pastores y todo el mundo se recuerde, no somos nosotros, es Dios, es el potaje, la papa caliente es de Él. Para los matrimonios, la situación de los bancos
y tener dinero en el banco, no, eso no es, porque eso causa estrés, está causando en la consejería, es una de las cosas que más se ven en las familias preocupadas. Sí, es que el dinero no puede ser refugio, ¿verdad que no? Se avecinan tiempos en que el dinero no va a valer nada, nada. Vienen tiempos y ya ha pasado en varios países. Casi todos los años pasa en un país diferente, que de buena primera se levantan, ponen las noticias y la cuenta del banco bajó su valor. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Quiera Dios que no pase, aunque puede pasar y va a avecinarse en algún momento. Nunca voy a olvidar cuando me enteré de unas amistades que conocía cuando me contaron que en Argentina no hace mucho, estamos en un periodo en los últimos 10, 15 años, en una mañana cuando prendieron las noticias, el dinero del banco ya no tenía el valor que tenía la noche o el día anterior. Vemos circunstancias así y esto nos hace recordar que Dios es nuestro ¿qué? Refugio. Es Dios. No puede ser una cosa, un objeto, un lugar, no puede ser es más, ni siquiera un dogma, que es una palabrita que está de moda, una creencia, un santo. No puede ser nada de eso. Solo Dios es nuestro amparo, pero no es un amparo o un refugio cualquiera. No, Él es el refugio que tiene las torres de vigilias, tiene las murallas de protección que se llama fortaleza. Y es aquí donde viene ese juego de palabras hermoso en esta poesía hebrea, en el Salmo 46. Dios es nuestro refugio, nuestro amparo, pero no cualquiera. Él es nuestra fortaleza. Él es ese castillo, Él es ese lugar especial donde podemos entrar con seguridad. Y esto es lo que hace una figura, vamos a decir, literaria, le da tanto valor. Podemos imaginarnos, nuestro Dios es como un castillo que uno entra. Recuerdo cuando era teenager con unos primos y amistades, en inglés ustedes dicen esquipear. Hagan lo que yo digo y no lo que yo hago, que yo no me entere que están esquipeando. Esquipeábamos clase del pre. El pre en mi país se le llama high school aquí. Y nos íbamos a un castillo que había en La Habana. Existe, se llama Morro, el Morro. Nos metíamos allí en túneles, ahí burlábamos allí la seguridad, los guardias que tenían para ver cosas que íbamos supuestamente a descubrir. Todo lo que descubríamos era porque se nos rompía la ropa, el uniforme, o tierra de polvo. Y gripe, suciedad, caca de murciélago, no había nada. Claro, ya habían otros que se habían llevado los tesoros. Anyway, y nosotros en nuestras mentes, buscando allí hasta que viniera el guardia que estaba en servicio, se daba cuenta y nos botaban. Porque claro, no podían arrestar a ningún muchacho porque se van a estar todos los días en la misma cosa los muchachos. Algunos quedaban para bañarse en una esquina de unas rocas que había. Locura de los muchachos. Y uno mira eso ahora y dice, pero bueno, los españoles dirían, ¿qué clase de seguridad en aquella época? Pero nada es comparable al cuartel, a la torre, al castillo, a la fortaleza que representa nuestro Dios. Yo estoy poniendo estas expresiones como base a lo que es el Salmo, porque cuando el Salmo termina, que Él es nuestro refugio, es una conclusión segura, después de haber recorrido quién es Dios y lo que Dios hace y cómo el pueblo reacciona a quién es Él y a lo que Él hace. Son esas tres ideas de este Salmo. Y ahora estamos viendo la descripción de quién es nuestro Dios como refugio. Él es amparo, Él es fortaleza, pero no se queda allí. Él está al tanto de nuestro problema y por tal motivo, aunque la ciudad esté sitiada por los asirios, si es el pasaje a que se refiere, no importa. Aunque parezca que Dios viene tarde, no es así. Él es, dice el Salmo, nuestro ¿qué? Pronto auxilio.
Así que pudiéramos entonces ya acercarnos un poquitico más a ver quién es nuestro Dios. Él es amparo, que es una traducción para refugio, el lugar que vamos a ir a refugiarnos en tiempos difíciles, pero no es cualquier lugar. Él es, la segunda palabra, una fortaleza, un refugio que no es cualquiera. Él es fortaleza, un castillo, una torre fuerte. Ese es Jehová. Pero también en momentos difíciles, cuando parece que no tenemos quizás el refugio, el castillo, Él viene a nuestro socorro. Él es el pronto auxilio. Él es el que llega, el caballero que llega cuando ya su hermosa esposa, la iglesia, no puede más. Él es el que llega para salvarla, para rescatarla. Ese es nuestro Dios. Es la figura que hay. Pronto auxilio. Pero no el pronto auxilio que llega en cualquier circunstancia que uno quizás llega, no, en las tribulaciones, en los momentos difíciles, en los momentos donde no se puede más. Este es nuestro Dios. Así que cuando pensamos en esta porción que va desde el versículo 1 al 3, si quieren marcarlo, ese bloque de la poesía inspirada, el Salmo 46. Se nos describe a nuestro Dios como amparo, fortaleza, pronto auxilio, pero no es solamente estas tres cosas, sino que este es un Dios que, como sabemos que es así, nos lleva a actuar al respecto. Y entonces dice, por eso no temeremos, aunque la tierra sea, algunas traducciones dicen tiemble, en inglés shake. La razón es porque eso es lo que dice, es la figura. Aunque vengan terremotos, aunque vengan catástrofes, no temeremos. Y esto nos lleva entonces a una cuarta palabra o idea de conocer a nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios que nos da la fortaleza en la mente también. No temeremos. No hay nada más triste que el temor que existe actualmente. Es más, aquí, si diéramos un examen de estos psicológicos, del nivel, un assessment, le llamamos, de fear assessment, o de phobia assessment, algo para chequear cómo está el nivel del miedo, a lo que sea. Probablemente iba a estar altísimo a lo que es los problemas sociales, a lo que es la política, a lo que es la economía, a lo que es las enfermedades. Todo el mundo tiene miedo que si se le pega la enfermedad, que es una cosa... Ahora nadie puede toser, ¿verdad que no? Yo tomé 4 aviones esta semana. Y en uno me dieron unas ganas de toser tan grandes. No tosí, gracias a Dios. Pero tuve que aguantar, perdón la expresión, voy a citar a mi abuelo, uno que era campesino, aguantar como un caballo. Tanto fue así que entonces, en vez de toser, lo que hice fue llorar. Tenía los ojos aguados. Entonces, qué cosa tan desagradable. Sencillamente porque uno tiene miedo a toser. Y yo voy a aguantar hasta que este avión no se despegue y yo no voy a toser. Cuando despegue, ya no pueden dar marcha atrás. Pero aquí, mientras no despegue, uno tose y todo el mundo lo mira a uno. Sí. Porque es un miedo tremendo el que tiene la gente. Un miedo, pero es horrible, un miedo que ha minado aún la fe, las instituciones, las iglesias. Y tanto es así que es a veces hasta imposible relacionarse. Quizás sea bueno que recordemos que si Dios es amparo, es fortaleza y es auxilio que viene en el momento preciso, pronto auxilio, entonces es bueno temer, que por cierto, para que sepan, eso se llama mecanismo de defensa, es uno de los 10 mecanismos más importantes. No voy a citarlos ahora, pero además de que solo me acuerdo como de 5 o 6. En psiquiatría y psicología, pero la defensa, una de las defensas nuestras es el miedo. Cuando uno tiene miedo, uno tiene defensa. Es bueno, porque si uno no tuviese miedo, se enfrentaba a cualquier cosa, ¡pum! Moría. Pero sería bueno practicar que entonces vamos a no temer. Y uno dice, ¿esto será realista? Por tanto, no temeremos aunque la tierra tiemble o sea removida. Como un terremoto, es la figura, el verbo que utiliza.
Tanto es así que la evidencia sería que se traspasen, o sea, como un terremoto, los montes al corazón del mar. Una frase muy hebraica que donde las montañas caerían al mar. Y bramen las aguas y se turben, sí, y tiemblen los montes a causa de la ira o la braveza de estos terremotos y de las aguas, casi como un maremoto, una mezcla de los dos. En tiempos así, dice el Salmo, no temeremos. Por tanto, no temeremos. Yo me pongo a pensar entonces, concluyendo esta primera parte del Salmo, ¿esto es idealista o es verdad? ¿Será verdad que uno puede en tiempos difíciles confiar y no tener miedo? Hermano, esa expresión o esa pregunta se quedaría entonces al corazón de cada uno de ustedes. ¿Cómo usted va a actuar con Dios? Si Dios, ya usted ve lo que es Dios y quién es Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a temer entonces? La decisión de este pueblo es no temeremos. Allá afuera están los asirios, está el general Sennacherib, la historia está en Segunda de Reyes, nos están rodeando, ya no hay comida. Han cortado el agua y al cortar el agua, por favor, la cámara la pueden acomodar hacia allá abajo. ¿Dónde está el mío? Ya la alfombra. Oh, sí. Es un anuncio. No es el sermón, aquí están los 10 puntos, no se preocupen. No, este es un papel. De una actividad en Coral Park de hace tiempo. Beautiful. Okay. No, ahora de mismo. Ya sabemos quién es Dios. Y si sabemos que Dios es así, pues entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? La decisión de este pueblo es no, ¿qué? No temeremos. No temeremos. Ahora, ¿cómo continúa el Salmo? Comienza entonces ahora hablando de acuerdo a la manera en que nosotros hemos de reaccionar. Pero la manera en que hemos de reaccionar de acuerdo a la presencia de Dios. Pero para eso, por supuesto, hay que conocer la presencia de Dios. Ya sabemos quién es Dios. Pero cuando hablamos de su presencia, verdaderamente conocemos esa presencia. O cómo actúa o se manifiesta. Este pasaje es casi que muy nuevo testamentario, lo que se llama así en teología, en cuanto a lo que es la iglesia o al espíritu de la coinonía, aún en tiempos difíciles. Dice así: de ríos sus corrientes, ¿qué hace? Alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. Solamente me detengo en esa línea. De ríos sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Alegran en tiempos difíciles. ¿Qué esperar? Ya sabemos quién es Dios. ¿Y dónde estamos cuando vamos a Dios? ¿En qué lugar? ¿Cómo es eso? Pero ahora, ¿cómo es nuestra mente? ¿Cómo estamos? El pasaje nos dice que hay alegría. Si esto lo escribió una persona esquizofrénica, yo creo que pudiera ser, yo creo que no llenaría los requisitos, porque la persona habla, no es una persona que cambia ni nada de eso, es una persona que sabe lo que es alegría por algo que conoce. No es loca la persona. Es un creyente, o es una multitud de creyentes que en tiempos difíciles, con una ciudad rodeada, podía decir, ¿saben qué? Nos vamos a alegrar. Pero ¿saben cómo? Y fíjense la figura. De ríos sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿La ciudad de Dios cuál es? ¿Cuál es la ciudad de Dios en el Antiguo Testamento? Jerusalén. ¿Y cuál es la ciudad de Dios en el Nuevo Testamento? La iglesia. ¿Y cuál es la ciudad que desciende del cielo, allá en Apocalipsis? La Nueva Jerusalén. ¿Y cuál es la Nueva Jerusalén? Edificios, casas,
la hermosa iglesia de Cristo, el pueblo de Dios. Nosotros estamos en esa Jerusalén. Y esta Jerusalén tiene que mostrar esta alegría que el pasaje habla. Pero la figura interesante es lo que yo le llamo la gran ironía. De ríos sus corrientes alegra la ciudad de Dios. Cuando este salmista escribió eso, ya no había agua en la ciudad. Porque Sennacherib desvió los ríos y los canales y todo. Pero el rey que tenían ellos, Ezequías, lo que hizo fue, ok, por revelación de Dios, no cabe duda, llamó a sus ingenieros e hicieron acueductos. Acueductos para volver a traer agua de una manera subterránea. Así que quizás ya no tenían el agua como resultado a un enemigo que les había rodeado. Pero ellos podían todavía cavar y buscar el agua que Dios les había dado, porque esa era Canaán, y Dios les dio esa tierra preparada con agua, no era cualquier tierra. Lo que tenían que hacer era esforzarse, trabajar y cavar y encontrar el agua. Y así fue, y tanto fue así, que ahora quizás pudiéramos ver ahí entonces la ironía. No tienen agua, pero ellos cavaron, la encontraron, de tal manera que de ríos sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Ahora, espiritualmente hablando, la Nueva Jerusalén, nosotros tenemos las aguas que fluyen de la gracia de Dios. El que cree en mí, dice Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva que fluyan. ¿Y cómo va a ser eso? Como ríos, y que al final, ¿qué van a producir? Para vida eterna. Este salmo nos recuerda las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El agua de vida. El agua que el que la tome no va a tener sed jamás. El agua que rodea la ciudad de Dios. El agua que sale no solo de cualquier lugar, de una ciudad, sino, dice el pasaje, el santuario de las moradas del Altísimo. Esta es la poesía que expresa quién es nuestro Dios. Él es el que produce el agua. Con razón nos da el profeta que Él abre manantiales o abre aguas donde no hay. Un pasaje habla de caminos, pero también produce agua. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios que produce el agua de vida. Así que conocemos entonces quién es nuestro Dios, el lugar donde lo que significa para nosotros y que podemos ir allí seguro, pero podemos estar allí también actuando de acuerdo a lo que nosotros sabemos que es nuestro Dios en nosotros. Él produce alegría. Y esto, por cierto, es un reto también para los creyentes. Y aquí va el reto. Cambiemos nuestras caras largas. Vivimos en un mundo lleno de estrés y no cabe duda. El nivel de estrés está por encima. Yo me pongo a pensar en los países como por ejemplo Francia, que tenía antes se estresaba porque había mucha irradiación por la energía nuclear. Y a veces, todo comenzó cuando en Rusia explotó una famosa planta que se llamaba Chernobyl. Y todo eso empezó a transformar la energía nuclear y los peligros y hubo contaminación. Y la gente a veces no pensamos en la historia de todas las cosas, estas tragedias. Pero en Francia, un país allá en Europa, ustedes conocen, la preocupación de muchos antes, recuerdo haber leído un artículo, era cómo está el nivel de radiación. Había momentos en que tenían que chequear en las noticias cómo estaba el nivel de radiación cuando iban a la calle. ¿Ustedes se imaginan eso? Eso fue en los 90, en una época donde fue así. Pero hoy en día estoy seguro que muchos preferirían regresar a esa época, al miedo que tienen hoy con este lío del virus. Es peor. Pero aún en tiempos así, nuestro Dios nos alegra. Y es ahí donde nosotros los cristianos tenemos que vivir o reaccionar de acuerdo a las promesas de Dios. Estamos ya en un lugar seguro, en nuestro Dios, en nuestro castillo fuerte, en nuestro amparo, en nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, pues entonces vamos a alegrarnos. Vamos a vivir la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es asombroso cómo cuántos creyentes existen con amargura de espíritu. Y no voy a ir lejos, los hay aquí en nuestra iglesia.
Vamos a orar, hermanos, y a clamar a Dios para que no tengamos esa falta de alegría que a veces surge debido a la presión de las cosas en la vida. Las presiones siempre van a estar, pero Dios es mayor que las presiones. Dios sabe de las circunstancias difíciles. Dios sabe de los problemas con nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros abuelos, padres, todo. Sabe el problema de los líderes, del pastor que es un pesado, de los miembros, de todos, de los diáconos, ancianos, como les quieran llamar, los que están en internet. Déjenme decirles, los problemas siempre van a estar. Pero así todo, esta es la nueva Jerusalén y el agua de vida de Jesucristo tiene que fluir en nosotros. Este salmo es para reaccionar de esa manera, no para vivir con amargura. No, claro que no. ¿Y cuál es la evidencia? Versículo 5. Dios, ¿qué dice? Está en medio de ella. ¿No será conmovida? Si nuestro Dios, el que ya conocemos, Él tiene un lugar de refugio para nosotros, un lugar especial, ya sabemos todo eso. Pronto auxilio, pero hay que reaccionar al respecto, hay que vivir de la manera en que Él nos manda y sabiendo que Él está en medio nuestro. No solo, esto es una parte en la doctrina de Dios, lo que es la omnipresencia de Dios, no solo el lugar donde podemos ir, sino que Él es el Dios que está en todo lugar, aún en la tragedia. Yo he contado aquí, porque es que a veces uno no se da cuenta y repite alguna anécdota o alguna historia. Yo le he contado de McGrava, el famoso fundador de misiones en el seminario Fuller, en una campaña de evangelismo. La mujer que se le acercó cuestionándolo por su hijo que había muerto. ¿Lo he contado? Bueno, pero lo voy a contar, ¿sí o no? Estaba predicando cuando terminó, se le acercó una mujer que había perdido un hijo que había muerto en un accidente días antes. Le dijo, Dr. McGrath, let me ask you a question. Déjame preguntarle algo a usted, doctor. ¿Dónde estaba Dios cuando murió mi hijo en el accidente? Y él sencillamente la miró y dijo, oh, he was there. Dios estaba ahí. Dios estaba en el accidente. Dios estaba en el problema. Dios estaba en la tragedia. Porque eso es lo bello de Dios, que Él está. Él no hace así. Nosotros sí, todos nosotros hemos hecho así de una u otra manera en algún momento de nuestras vidas. Pero Dios nunca cierra los ojos. Él entra al problema. Él pregunta. Y Él escucha nuestras oraciones. Y Él llega porque Dios está en medio. ¿Cómo dice? De ella. Y por lo tanto no será conmovida. ¿Quién no será conmovida? La ciudad de Dios. ¿Qué ciudad es esa? Jerusalén. Pero que ella en el Nuevo Testamento no será tampoco conmovida, sino que será protegida. ¿Qué mujer hermosa es esa? La novia de Cristo, la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la iglesia de Cristo. Tampoco será conmovida. Va a tener problemas, va a ser perseguida. Ya está siendo perseguida. En Estados Unidos, porque esta es una nación tremenda, maravillosa, nos abrió las puertas a todos aquí, pero no cabe duda que aquí se viene por los dólares. Hay gente que se ofende. No, viene por libertad de expresión, libertad. Mentira. Es más, los cubanos, si pudieran tener buen, lo dije a los cubanos, si pudieran tener buen dinero en Cuba, que los hay, no se fueran de Cuba. Porque no importa el sufrimiento, si uno tiene dinero, vive bien. Ese es el corazón nuestro. Son muy pocos los que de verdad luchan por algo más allá que ser idealista, que el dinero, que la posesión social. Y esto no es politiquería, no es política, no. Esto es, el corazón humano es así. ¿Quiénes fueron? Una ilustración bíblica. ¿Quiénes fueron los primeros testigos de la resurrección? No. ¿Quiénes fueron? Los guardias. Los guardias. El ejército. Aquella guardia, aquella policía. ¿Y ustedes creen que iban a mentir al reporte que ellos dieron? Les costaría la vida. De hecho, su vida estaba caminando en un hilito. Porque la guardia romana era responsable de proteger el sello del César que estaba puesto en la roca. Aquellas tiras que las cortara le costaba la vida. Y ellos
por dinero estuvieron dispuestos a cambiar el testimonio, a quedarse callados por dinero. Pero Dios no es así. Dios no es así. Bueno, el tiempo abarca y se me olvida. Bueno, no es culpa mía, el reloj sigue, estamos estancados en el tiempo. Son las 9:40. ¿Qué hora es? Las 12. Bueno, 5 minutos más, no se ofenden. Y nadie va a decir, sí, nos ofendemos. Yeah, right. Dice el Salmo. Bueno, vamos a leerlo para avanzar. Versículo 7. Venid ver las obras de Jehová. Esta es la tercera parte del Salmo. Aquí comienza el otro párrafo de esta hermosa poesía. El párrafo que nos dice entonces ya no solo cómo vamos a sentir nosotros, esa es la segunda parte, si conocemos el Dios que es nuestro refugio, cómo vamos a sentir nosotros, la segunda, pero ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? No todo es sentimiento en la vida cristiana, no todo es alegría. Ese es uno de los fallos de la música cristiana. Todo es alegría y canto. No. Mucho canto, cero teología, no hay nada. Es más, mucha doctrina y cero Cristo, que es posible, no hay salvación. Nunca olvidaré allá en la ciudad de Colón, están los hermanos de Colón, una persona que iba para Alemania a estudiar un doctorado. Le contó a mi padre, yo era niño y escuché a aquel muchacho diciendo, a estudiar un doctorado en teología para poder combatir bien la fe cristiana. El Partido Comunista lo quería preparar bien para poder producir buenos materiales en contra de la fe cristiana. Y esto no es chisme ni es política, es algo que yo vi. Cuando uno ve algo, ¿es verdad o es mentira? Bueno, muchas veces es mentira. Bueno, yo lo vi. Fue así. Gente preparada. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede tener mucha doctrina, mucha teología, pero cero Cristo. Puede tener el conocimiento de este Dios que es nuestro amparo y fortaleza. Puede tener la alegría supuestamente, pero hay muchas cosas que producen alegría. Perdón. Que pueden ser, y aquí tengo... Muchos dirán, ¿tiene el virus? No, hermano, me hacen el test todas las semanas. ¿Ok? Todas las semanas. Religiosamente me lo hacen para estar haciendo trabajo de cuidado y capellanía. ¿Ven lo que es el estrés? Uno tose, ya no puede toser, se preocupa. Predicando del estrés y mírame. Así hemos llegado. Gracias, brother. Thank you. No todo es alegría, estaba diciendo cuando fue intervenido por esa cruda tos. Porque la alegría, les voy a decir un chisme de la iglesia del Nuevo Testamento. Una sola vez en el Nuevo Testamento se habla de los cantos espirituales y todo eso. ¿Se han fijado? Es que había momentos en que no podían ni cantar. Porque en la persecución, cuando se canta, los descubren. Quiera Dios que nunca vivamos eso. Así que aún la alegría, la manifestación de la alegría es a veces un problema. Pero ¿qué entonces? Dice el pasaje, venid, ver las obras de Jehová. Esto es ya el punto clave. Esto es evangelismo, esto es misiones. Esto es la responsabilidad nuestra. Si conocemos a Dios, que es nuestro refugio, si tenemos ese sentimiento que viene por la obra de Dios, del Espíritu Santo, número 3, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tal aceptar el reto de la palabra de este salmo? Venid, ver las obras de Jehová. Entonces esto nos lleva a responder la tercera pregunta. ¿Cómo testificar en un mundo de tanta crisis? O lo que sería, ¿qué vamos a hacer nosotros en un mundo de tanta crisis? Testificar. No hay otra cosa que hacer. Los cristianos que se ponen a llorar y a quejarse de lo que va a pasar, pierden terreno y el diablo gana terreno. Las familias que tienen crisis y mira lo que estamos viviendo y no se esfuerzan por resolver eso, no van a avanzar tampoco. No. Venid, ver las obras de Jehová. Es una invitación. Vengan y vean las obras de Jehová. Dios va a mostrar quién es Él. Para mí no hay nada mejor que los salmos, las palabras de Dios, donde yo cito como
como para pasar, vamos a decir así, la papa caliente a Dios. A veces le he hablado a algunas personas un poco difíciles para escuchar la palabra. Y a veces personas en funerales. Y le he tenido que decir, yo tengo 49 años, crecí en la iglesia y nunca Dios, God never let me down, nunca Dios me ha hecho quedar mal. Nunca me ha defraudado. Hay veces que parece que sí, que me ha dejado un poco solo, pero al final Él sabe las cosas, Él sabe por qué. Pero Él no nos deja. Él no nos abandona. Y podemos decirle a cualquiera, ¿saben qué? Vengan, venid, ver las obras de Jehová. ¿Puede usted hacer eso, creyente que está aquí esta mañana, los que están en internet escuchando? Usted puede decirle eso, déjeme decirle algo. Para poder decir eso hay que experimentar las obras de Dios como amparo y fortaleza, como pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Experimentar la obra del Espíritu y la obra de Dios en nuestras vidas. Y entonces vamos a poder decirle a los demás, venid, vengan y vean las obras de Jehová. Una de las cosas que hemos concluido los pastores en reuniones y como estamos hablando, es que la iglesia ahora va a tener que aprender a ser iglesia. ¿Saben la gran estafa del evangelismo? Te voy a invitar a la iglesia. Esa es la herramienta del diablo más grande que se ha hecho. En la Biblia no se nos manda a invitar a la iglesia, se nos manda a invitar a Jesucristo. Pero cuando esas personas ven quién es el que les está hablando, su testimonio, la vida que lleva, lo que es, le da a decir, yo quiero ir a esa iglesia, yo quiero ir ahí. Por eso que a veces nos preocupamos cuando hay personas que faltan y uno invita y no vienen. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué escuchan de la iglesia? ¿Qué escuchan de ustedes? ¿Qué escuchan de mí? ¿Qué escuchan de nosotros? Fui a un funeral militar allá en Miami y tenía que ponerme la chaqueta blanca, pero llegué y era un cementerio y ahí no había un lugar para decir, ay Señor, yo no quiero cambiarme aquí porque no quiero que digan que el oficial que viene, el capellán que viene a cargo de esto se cambia la camisa. No. Pero había una iglesia, perdón, había una iglesia al lado, grande, tremenda. Y había una entrada y habrían como 200 gente trabajando. Fue un sábado. Cuando llegué le dije, ¿puedo utilizar el baño de ustedes? Yo estoy aquí funeral, soy pastor. Aunque me vieran con la mitad vestido, yo soy pastor y en West Palm Beach. Y bueno, nada más que dije eso, yo estaba. Es un pastor, llamaron a un pastor de ellos que le avisaran que había un pastor aquí que necesitaba usar el baño. Enseguida una pila de gente escoltando, ya me sentía con pena. ¿Cómo se llama el pastor que lleva a María Elvira al televisor? No Maldonado ni nadie de esto, es un pastor. Bueno, resulta ser que era la iglesia de ese pastor. Y yo me di cuenta de algo. Este hombre no habla pamplina. La iglesia, de verdad que es una iglesia que trabaja, impacta. Y yo me quedé asombrado. No es que estoy comparándolas, porque al fin y al cabo, para comparar, yo soy un pastorcito, no es complejo, ¿no? Soy lo que soy por la gracia de Dios, como decía John Newton. No seré, ni soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, pero por la gracia que soy, de Dios soy lo que soy. Pero sí me impactó, y esta es la ilustración que yo quería, me viene a la mente cuando digo esto, venir y ver las obras de Dios. Cuando una iglesia está activa, no importa que haya pandemia, no importa que tengan caretas, están ayudando, están en la comunidad, en la community, yo estoy ya hoy una semana afuera, aquí no sé inglés, y me voy y después no sé español, entonces ¿dónde voy a llegar yo? Yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué haría que una iglesia mostrara el poder de Dios de tal manera que la gente vinieran? O si no vinieran o vienen, llamaran. Somos nosotros.
venid y ved las obras de Jehová, que ha hecho potentos en la tierra, ha hecho grandes cosas, que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra. Y termino con esta expresión: que quiere quebrar el arco, corta la lanza y quema los arcos en el fuego. Finalmente, el Dios poderoso destruye a nuestros enemigos. Y esa es la última promesa. Hay más cosas aquí en estas poesías, pero esta es poderosa. ¿Alguien aquí tiene enemigos? ¿Alguien aquí tiene algún aguijón en la carne? ¿Alguien aquí puede tener tentaciones? Los hombres pueden tener tentaciones. ¿Sí? Yo les hablo a veces en privado y les recuerdo. Espero que las damas hagan lo mismo. Cuando oren, no solo es el grupo de la célula para estar diciendo quejas y motivo de oración, sino cuando estén separadas por teléfono, apoyarse, llamarse. Y yo les pregunto eso. Vamos a orar por las tentaciones. Vamos a cuidarnos. Y aquí hay algunos de ese grupo, del grupo mío. Y yo quiero decirles, la única manera de experimentar este salmo es vamos a decir, con este triple modelo, estilo de poesía que el salmista inspirado nos da. Primero, nos demuestra quién es Dios. La lista y la descripción ya la dimos, es grande, ¿verdad? 4 cosas. Pero luego nos hace pensar qué hacemos nosotros con eso que conocemos de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? Y luego nos lleva a un desafío. ¿Qué vamos a hacer? El Salmo dice, venid, venid. Quiera Dios que nosotros mostremos este Salmo. Y que sea un Salmo que no se quede en poesía, sino que manifieste lo que es la Nueva Jerusalén. La ciudad de Dios, que aunque esté rodeada por enemigos, tiene el agua de vida, tiene comida y alimento para todos los que la vean. Amén.